31. El ascensor. En el mundo oscuro y sofocante del ascensor parado, las reglas eran diferentes. A medida que pasaba el tiempo sin que nada indicase que venían a rescatarles, Vincent parecía más impotente que omnipotente. Incluso Jules, al que todavía le escocía el cuello tras el ataque, le había perdido por completo el respeto. Tanto Jules como Sylvie tenían claro que Vincent no tenía ninguna estrategia para sacarlos de allí, ni tampoco parecía estar elaborándola. Permanecía pasivo, sentado en una esquina del fondo del ascensor con la cabeza inclinada. No sabían que tenía una conmoción cerebral. Creían que simplemente se había rendido. De vez en cuando murmuraba que estaba seguro de que los sacarían de allí. De un momento a otro decía. El silencio que siguió a sus palabras evidenció que eran hueras, y los demás le perdieron un poco más el respeto. Sylvie y Jules culpaban a Vincent del callejón sin salida en el que estaban. Él los había convocado con su mensaje de texto, en el que insistía que debían presentarse todos, y no había logrado evacuarlos cuando las cosas se pusieron feas. Era como si Vincent los quisiera allí dentro, pensó Sylvie, como si los estuviese sometiendo a una prueba. Consultó el reloj cuando se aproximaba la medianoche. Su vuelo estaría despegando. Se había quedado sin viaje a París, y con toda probabilidad sin relación con Marc. Había todavía una remota posibilidad de evitar eso último si conseguía llamarle por teléfono, antes de que el vuelo aterrizase al cabo de 7 horas, para explicarle por qué no iba en él. De lo contrario, Marc la esperaría en la terminal de llegadas, tal como habían acordado, con un ramo de rosas. Blancas, o tal vez rosas. La buscaría entre los pasajeros que salían de la aduana. Al no verla, la llamaría y le dejaría un mensaje de voz, intentando sin conseguirlo del todo disimular su indignación. «Sylvie, querida», le diría él. Después de pasar la aduana, busca al tipo impaciente con un ramo de flores que te espera junto a los mostradores de alquiler de coches. Al final, un buen rato después, Marc acabaría deduciendo que le había dado plantón. Tiraría las flores a una papelera y le mandaría un mensaje de texto informándole de que la relación se había acabado. Ya la había avisado. Estaban en la cama en París, una semana después de que ella cancelase el viaje en el último minuto, debido a una situación crítica en el trabajo porque un cliente se había echado atrás y amenazaba con cancelar el acuerdo. Reprogramó el viaje a París para la semana siguiente, convencida de que Marc lo entendería. Sabía que su trabajo era muy exigente. «Sylvie», le dijo Marc la primera noche que pasaron juntos en París, incorporándose un poco hasta apoyarse en el codo para mirarla desnuda bajo las sábanas. «No soy tu concubino. Si este es el tipo de relación que quieres, búscate a otro. Conmigo no cuentes. Te adoro, pero no me ha gustado ser la segunda opción de nadie, ni de nada, y menos de un trabajo». Luego se inclinó para besarla. Sylvie recordó el ultimátum de Marc mientras contemplaba la oscuridad del ascensor, escuchando la suave respiración de los demás a su alrededor. Resultaba extraño que apenas lograsen verse los unos a los otros en la penumbra, y sin embargo fueran del todo conscientes de cada detalle: la respiración, el estado de ánimo, la posición en el concurrido espacio. Estaban tan apiñados que Sylvie casi podía oír los latidos de sus corazones bombeando al unísono, como si fueran un único organismo vivo. Ocasionales sonidos de desasosiego rompían el silencio. Los gimoteos de Sam en su sueño inducido por los opiáceos, una persona aclarándose la garganta, alguien doblando y desdoblando los brazos o las piernas agarrotadas, una tos seca, los ruidos de un estómago vacío. Era un tipo de intimidad que Sylvie no había compartido ni con sus amantes. La cita de la pantalla resplandecía en la oscuridad. A Vincent se le seguía escabullendo la respuesta pese a que estaba seguro de haber leído esa frase en algún lado.
Había tanto silencio que se preguntó si los otros estarían maquinando algo contra él. Ahora sabían que se la había jugado con las bonificaciones y que había hablado mal de ellos con la dirección durante las valoraciones anuales. Ya no había secretos entre ellos, y eso lo asustaba. Vincent reprimió un gemido por el machacón dolor de cabeza. No podía permitir que los demás supieran que estaba herido. El instinto le decía que ya eran muy conscientes de su debilidad e indefensión en la oscuridad sin sus gafas. Si se enteraban de que tenía una conmoción y podía desmayarse en cualquier momento, Jules se lanzaría contra él. Mientras le daba vueltas a esa idea, se dio cuenta de pronto de que ya no sentía el tranquilizador contorno metálico de la pistola contra la espalda. Se palpó el cinturón y los bolsillos traseros. La pistola había desaparecido. Le inquietó haber perdido la Glock. Se le debía de haber caído cuando el ascensor se detuvo en seco. Trató de localizarla con disimulo, deslizando los pies por el suelo cuando creía que los otros no le prestaban atención. Lo único que tocó fueron cristales rotos del espejo que crujieron bajo sus zapatos. Se palpó el bolsillo delantero del pantalón. El cargador seguía allí. Eso lo tranquilizó. Le caía sudor por la cara, tanto por el calor reinante como por el esfuerzo que hacía para no sucumbir al dolor. Tenía que vencer el deseo de tomarse una de las oxicodonas de Sam. Eso lo atontaría, lo haría vulnerable. No podía permitirse bajar la guardia. En la oscuridad se le había agudizado el sentido del olfato. Era capaz de diferenciar el olor de cada persona. Casi podía percibir el hedor del odio en sus bocas pastosas y sucias. Utilizaba el tacto de los dedos en sustitución de la vista para maniobrar en el reducido espacio con ayuda del pasamanos. Con el paso de las horas, el sentido del oído de Vincent se había agudizado. Era capaz de deducir el estado de ánimo de los otros por el modo en que respiraban, por el repiqueteo de sus dedos. Sus mentes vibraban mientras conspiraban contra él. La oscuridad que los envolvía era la única protección que le quedaba. Jules se desabotonó la camisa para refrescarse un poco. Vincent ya iba con el pecho desnudo. Sylvie seguía llevando el traje de cachemir compuesto de falda de tubo y una americana ceñida. Quería mantener un aspecto digno cuando lo sacaran de allí. Después de la humillante constatación del mísero bonus, y con la cara sucia y el cabello hecho un asco, lo único que le quedaba era la dignidad. A medida que pasaba el tiempo, la ropa empezó a pegársele al cuerpo por el sudor. Temía sufrir un golpe de calor si continuaba con ese traje de invierno puesto. Poco a poco se fue desabotonando la americana. Vincent y Jules oyeron cómo los dedos de Sylvie iban separando cada botón, y después el leve crujido de la tela cuando se quitó la americana y la dejó en el suelo. A continuación, más botones desabrochados y el ruido producido al quitarse la blusa. No necesitaban ver nada para saber que el ligerísimo sonido de la seda al tocar el suelo significaba que ya no la llevaba puesta. Con gesto inconsciente, ambos se humedecieron los labios con la lengua al imaginar a Sylvie desnudándose en la oscuridad. ¿Se había quedado en sujetador o no llevaba nada debajo de la fina blusa de seda, que siempre lucía con los 3 botones superiores seductoramente abiertos? La imaginación se les disparó mientras se acercaban un poco más a ella, como atraídos por un imán. Jules respiró hondo. Se obligó a pensar en Gina. Era una estudiante de derecho pelirroja y muy guapa la que había conocido en una cena con amigos hacía unas semanas. Poseía un afilado ingenio que desplegaba con ese empeño de los jóvenes por impresionar. Le hacía reír con anécdotas sobre los profesores, a algunos de los cuales él conocía de su paso como estudiante por esa misma facultad. Gina le contó que sus padres la habían presionado para que se doctorase en Derecho. Aunque ella de entrada pretendía especializarse en Derecho Internacional,
acabó reconduciéndose hacia la rama fiscal. Le pareció más práctico. Buena jugada. Donde se gana el dinero es con el derecho fiscal, le aseguró él mientras fumaban en el balcón. Habían salido un par de veces. La primera la llevó a un restaurante japonés, en el que el chef les preparó en la plancha delante de ellos un menú teppanyaki, mientras bebían sake de unas tacitas de porcelana azul. La segunda vez fueron al Old Henry's, un club de jazz en Hell's Kitchen, que servía comida cajún en unos platos enormes, y en el que se podía escuchar el mejor acid jazz de la ciudad. Cuando salieron, Gina tomó un taxi para ir directa a casa con la excusa de que al día siguiente tenían que presentar un trabajo. No era la forma de acabar la velada que él tenía en mente. En 10 minutos se encontró una sustituta en una app de citas, también pelirroja. Se citaron en un bar y tomaron unas cuantas copas antes de acabar en casa de ella. Para nada era su tipo. Una pésima sustituta, pensó cuando se marchó del piso antes de que amaneciera. Jules había quedado con Jean el domingo por la mañana para tomar un brunch. Se había pasado la semana pensando en ella. A medida que el encierro en el ascensor se alargaba, empezó a preguntarse si llegaría a tiempo a ese brunch. Eso sí, tendría una historia estupenda que contarle. Se pasó la mano por la nuca. Estaba resbaladiza por el sudor. El calor aplastante y pegajoso le recordaba al de Luisiana en verano. Cuando de niño visitó Lafayette, su abuela le metía cubitos de hielo en la boca mientras pasaba el rato en el balancín del porche durante las sofocantes tardes. Era el único modo de mantenerse fresco durante el verano. Estaba pensando en cubitos de hielo cuando se quedó dormido.